Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Buenas noches, amables televidentes. La Corporación Cívica Daniel Guilar Secán y su programa Protagonistas los saluda una vez más en la sala de su casa, en su lugar de descanso, para traerles una nueva entrevista semanal. Hoy vamos a estar conversando en esta entrevista con el senador Camilo Romero. Él es un joven colombiano que ha decidido trabajar en el Congreso de la República y ha comenzado a ser conocido por su iniciativa de revocatoria del Congreso a partir de la fallida reforma a la justicia que el Congreso de la República intentó meter a la brava y con disimulo en la sociedad colombiana a mitad del año pasado. Hoy lo estamos invitando porque exactamente en este mes estamos comenzando el año preelectoral, pues en el próximo marzo, en marzo del 2014, estaremos los colombianos asistiendo a la elección de un nuevo Congreso de la República. Y creo que no exagero cuando digo que quizás el Congreso de la República es una de las instituciones más emproblemadas en la imagen que tiene en la opinión pública, no solo por sus faltas de ejecutorias, sino por sus desafueros y por una cantidad de situaciones que hacen verdaderamente inadmisible aceptar que en los llamados padres de la patria se sigan presentando situaciones de desconsideración con la inteligencia colectiva y con el bien público del país, simplemente porque tienen el poder de legislar. Buenas noches, senador, y gracias por estar en el programa. Pues Alberto, qué gusto, muy buenas noches a todos quienes nos ven a esta hora. A ustedes gracias por esta invitación y bueno, vamos a conversar de todo este tipo de iniciativas. Tiene usted la razón, este es el Congreso más desprestigiado tal vez de la historia. Incluso en la última encuesta de Inbamer Gallup, este Congreso tiene más desprestigio que el Congreso pasado. Y estamos hablando de ese Congreso pasado con decenas de congresistas presos por ese capítulo horrible de nuestra historia que fue la parapolítica, que a mi juicio fue la corrupción por parte de los políticos a los paramilitares. Yo tengo esa percepción, yo no creo que fueron los paramilitares los que se metieron en la política, fueron los políticos los que metieron a los paramilitares en la actividad política, corrompieron la sal. Sí, señor, le dijeron a los paramilitares, háganos el favorcito y nos ayudan. Así es. Entonces creo que esa historia está por contarse también en este país. Fueron ellos los que corrompieron la sal de ese capítulo triste, doloroso para la sociedad colombiana. Comencemos por ubicar a los televidentes. ¿Quién es Camilo Romero? Porque sabemos que es senador de la República, pero es necesario saber primero de dónde es usted originario, qué formación tiene y cuál es su relación con el Polo Democrático Alternativo, porque usted aparece como senador en la lista del Polo. Esas tres preguntas nos dan para 3 programas, pero vamos a resumirlo. Mire, soy hoy el senador más joven del país. Hemos venido haciendo desde hace mucho rato actividad social, actividad ciudadana en todo Colombia. Tuvimos en su momento, y esa fue nuestra primera cercanía a la actividad política, un movimiento irreverente nacido desde la esencia, desde las entrañas, un grito ciudadano que se llamó Tienen Huevo. Entonces nosotros decíamos políticos, guerrilleros, paramilitares, gobierno, tienen huevo. Esa expresión que es cotidiana, que es cuando nos cansamos de lo que está sucediendo, cuando algo ocurre y decimos tal persona tiene huevo, la convertimos en una expresión política para hacer un control social a la clase política tradicional en nuestro país. Y decíamos eso, políticos, guerrilleros, paramilitares, gobierno, tienen huevo. Es una expresión al estilo mexicano, tal vez, ya basta, al estilo argentino, que se vayan todos, pero una expresión desde la ciudadanía en contra de quienes ejercen el poder, desde la ilegalidad de sus armas o desde la ilegitimidad de sus leyes, era un grito de indignación nacional. Así nos acercamos a la actividad política, pero aprendimos que poco le importa a la clase política los insultos, que poco le importa el sentimiento, la esencia de la sociedad colombiana, sino que se sienten un poco tocados cuando empezamos a ganarles los espacios de decisión, cuando nos empezamos a meter en la actividad política, cuando tomamos la decisión de ser parte activa de las decisiones en nuestro país. Eso ya empieza a incomodarlos demasiado.
He empezado de adelante para atrás. Antes teníamos un periódico universitario justamente aquí en la ciudad de Cali. Estudié Comunicación Social y Periodismo en la Autónoma. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Occidente. Allí recorrimos las distintas universidades con varios amigos y amigas que tenían otros esfuerzos, otros ejercicios que hoy también nos acompañan. Empezamos esa actividad desde un periódico estudiantil, desde un periódico universitario y con una historia también familiar, que es ya vamos llegando a la esencia, sí, a la primera. Es una familia del sur del país, en Nariño, muy ligada a los procesos sociales. Cuando en Colombia fue un hito el movimiento social, Nariño era un hito. Años 80, 70, 70, 80, sobre todo la década de los 70, algo desde el 69, 68. Y el hito en Nariño fue Heraldo Romero, un joven que muere a los 32 años, tío mío. Heraldo, para resumirlo, fue el Gaitán de Nariño. Hoy Heraldo representa para nosotros un símbolo gigantesco, y no solo para nosotros, sino para el departamento de Nariño. Un símbolo de esfuerzo social que logra confrontar de manera democrática al poder para lograr lo mínimo, lo elemental, la atención del gobierno. Y desde esa esencia social, desde esa esencia natural, desde la actividad estudiantil, desde la actividad del acercamiento a la política, de primero sentir un rechazo, un asco, un sentimiento aberrante hacia la política, decimos: hay que ponernos un traje de teflón y romperle el círculo a la clase política tradicional, porque ellos hicieron de la política un oficio que convirtieron en un vicio y después en un negocio, y deslegitiman la actividad pública, y lo que hacen es simplemente trabajar para sí, trabajar para adentro. Yo creo que aquí podemos resumir entonces que venimos desde el sur del país con una fuerza social, una fuerza, no digo tanto en materia de cuántas personas nos acompañan, sino una raíz, una fortaleza que viene desde el sur, que hoy recorre todo el país y que estamos proponiéndole a Colombia un proyecto distinto. Me le salté una pregunta. Yo le preguntaba a usted antes de comenzar el programa, ¿de dónde surge su cercanía con el Polo? Porque pues usted hace parte de la lista del Polo, usted es senador del Polo en el Congreso para todos los efectos, en la mediática, así se lo conoce. Y usted me hacía referencia al escritor y poeta William Ospina cuando escribe La Franja Amarilla, que era como el inspirador de esos sueños de cambio que habían en esto de la clase política y el modo de concebir la política como agenda pública. ¿Cómo fue que usted entró vía ese haber estudiado y haber estado cerca a William Ospina? ¿Cómo es que usted llega al Polo? Y entiendo que no es que se sienta como muy cómodamente sentado en el Polo ahora mismo. Bueno, usted me mete en aprietos, pero vamos a intentar salir de ellos. Mire, hay que cobrarle esta responsabilidad a William Ospina, y valga la oportunidad. Nosotros como estudiantes acá en Cali empezamos a seguir a William Ospina, a leer a William Ospina, y en efecto, año 96-97 publica ¿Dónde está la Franja Amarilla? En una crítica mordaz a los partidos tradicionales, al azul y al rojo, al Partido Conservador y al Partido Liberal, se hace la gran pregunta: ¿dónde está la Franja Amarilla en este país? Y después de los años, William Ospina en la Plaza de Bolívar dice: acá está la Franja Amarilla, es el polo democrático alternativo. Y nosotros, que siempre hemos pensado, hemos buscado, hemos creído en un esfuerzo independiente, democrático, alternativo, progresista para este país, decimos: bueno, hay que jugarse esa opción, esa alternativa, y llegamos al polo democrático. Entonces, invitados por un poeta, más que por una realidad política concreta, más que por un direccionamiento político definido, nos metemos a buscar esperanza. Y nos metemos en el polo, digo, invitados por William Ospina, que nos invita a una fiesta nacional. Pero llegamos al partido, llegamos al polo, y nos damos cuenta desde las primeras reuniones que la fiesta a la que nos habían invitado ya se acabó, y que quedaban era como los borrachos, ya lo que queda al final de la fiesta. Es más, cuando llegamos al primer comité ejecutivo del Polo, la primera vez que nos sentamos en los órganos de dirección del partido a los que llegamos, por unas consultas internas, que son las que empiezan a mostrarnos el camino para llegar al Senado de la República, lo primero que encontramos en la mesa es una hoja diciendo que el partido debe 4.000 millones de pesos.
La reflexión nuestra es que llegamos tarde a la fiesta y ahora nos toca pagar lo que se habían bebido. Pero esas son las realidades políticas, así es la democracia, en ese juego estamos. Venga, ¿pero se dio cuenta de que debía los 4.000 millones? Bueno, son los gastos del partido, por fortuna espero ya hayan resuelto ese inconveniente. Pero créame que para nosotros fue algo muy curioso llegar a una esperanza nacional y encontrar tanta pelea interna, encontrar tanto problema, encontrar tanta pelea menor, encontrar tanta puñalada entre los mismos del partido. Para nosotros eso fue triste, difícil, pero no teníamos más camino que seguir andando, seguir para adelante. Y hoy podemos decir que no compartimos con las directivas del Polo. Las directivas poco comparten lo nuestro también. Pero usted no ha sido expulsado del Polo, oficialmente. Ellos inventaron un término que jurídicamente no es ni chicha ni limonada. Nos dice que nos autoexcluimos del partido. Es decir, no ha existido ni expulsión del partido ni renuncia del partido. Porque nosotros tenemos una claridad. Llegamos con el esfuerzo y el apoyo de casi 45.000 colombianos y colombianas que le apuestan a una esperanza distinta, a un proyecto de renovación en Colombia, pero un proyecto histórico finalmente que no ha tenido desenlace en nuestro país, a un proyecto que recupere la esencia de las mayorías nacionales. Para usted llegar a tener esos 45.000 votos, si hiciéramos la pregunta y sin que nos estén escuchando los señores del Polo, o sea, Clara López y los demás, ¿cuántos de esos votos honradamente usted se los debe al Polo? A la maquinaria, si se puede decir así. No, ellos tenían sus propios candidatos. Por supuesto, la lista suma, pero hay que recordar que esa lista de 2010 todavía tenía un Polo un poco unido. Todavía tenía a figuras como Carlos Gaviria y Gustavo Petro dentro del propio partido. No era el Polo tan dividido que hoy tenemos. Por eso hacía la claridad. Nosotros tenemos diferencias con las directivas de ese partido, no con la militancia de ese partido. Aquellos hombres y mujeres que se sudan esa camiseta a costa de lo que hacen esas directivas en cada rincón del país, que se sienten orgullosos de pertenecer a un proyecto democrático en Colombia, con quienes sentimos algún tipo de cercanía y nos hemos identificado muchísimo. Por eso hoy nos acompañan muchos militantes del Polo Democrático Alternativo, pero también muchos de otros partidos y lo más importante, gente sin partido. Así es que nosotros hicimos parte de esa lista y ellos tenían sus candidatos, que son los que han impulsado desde siempre. Nosotros éramos una revelación, éramos un ejercicio de renovación, pero no teníamos la credibilidad del partido para que ellos le apuesten a que nosotros íbamos a salir. 1 año y medio recorriendo el país en carro con 2 amigos, desde el Putumayo hasta La Guajira, lograron que se junten en este proyecto, en ese inicio, 45.000 colombianos y colombianas, lo que para nosotros demuestra que sí es posible una política distinta. Dicho de esta manera, esos 45.000 votos son suyos. Yo creo que hacen parte de una propuesta, porque es muy difícil creernos con la verdad revelada. Bueno, pero digamos lo que no se los debe pues a la maquinaria. Yo sé que usted no quiere contestar lo que yo estoy tratando de preguntar, pero déjese insistir. No, se lo respondo. Nuestros votos estuvieron en Nariño, 28.093, y ya he contado al inicio de la entrevista que hace parte de esa fuerza social. Mire, en Ipiales yo aspiraba a sacar 2.000 votos y sacamos 5.700. En Ipiales nací. O sea, y en que Ipiales, tu fuerza está en Nariño, ¿y en dónde más? Y en Ipiales nació Heraldo. Sí. Y entonces eso explica la votación de ella. Claro. Luego en Tolima, Darío, otro de los de la familia, allí en silla de ruedas, empujado por los muchachos de la Universidad del Tolima, todavía recorre ese departamento y logramos una votación significativa, 2.400 votos. Luego está Bogotá, y en Bogotá sacamos 6.500 votos. Yo había sido candidato a la Cámara, en esa locura que también ya conté de Tienen Huevo, que era esa expresión de rechazo. Sí, ya te conocía. 4.018 votos sacamos, y esta vez 6.508 votos. Y en Sucre, imagínense un pastuso sacando votos en Sucre, 1.300 votos. ¿Y aquí en el Valle? Aquí en el Valle logramos el respaldo de 800 amigos y amigas. O sea, fueron menos los del Valle que los de Sucre. Sí, pero eso tiene explicación. Es que en Sucre nos conoce y decide apostarle a esta iniciativa Juan David Díaz, que es el hijo del alcalde asesinado del municipio del Roble, el que se para en un consejo comunitario. El que se paró 15 días antes de que lo mataran a decir que me van a matar. Presidente Uribe, me van a matar, son los que están al lado suyo. Hoy, esos que estaban al lado del presidente, que él lo nombró de embajador en Chile, Salvador Arana, está condenado y preso por el asesinato de Udaldo Tito Díaz. Y entonces este muchacho, que era un estudiante de medicina, termina su carrera y empieza
esa otra carrera difícil de la defensa de derechos humanos. Juan David entonces es el responsable. Yo tengo que seguir haciendo preguntas para que nuestros televidentes sepan con quién estamos hablando. ¿Y usted se ha acercado al Partido Verde, a Antanas Mocus, a Lucho Garzón, a Peñalosa en algún momento? Mire, vamos a dejarlo claro. Nosotros hacemos parte... ¿Con Petro también qué ha pasado? ¿Qué cercanía ha habido? Nosotros hacemos parte de una sola militancia, que es una militancia de esperanza. Yo digo de lo que debe surgir en este país, un proyecto independiente, democrático, progresista, alternativo, finalmente, y allí hay que juntar tal vez a todos los personajes que usted ha mencionado. Yo creo que allí puede haber mucho de la esperanza de este país, y nosotros estamos con los brazos abiertos haciendo política. No pertenecemos a aquellos que hacen la política con el todo a mil, que hacen la política con los brazos encogidos para dar codazos, sino que andamos con los brazos abiertos porque estamos insistiendo en recuperar para este país un proyecto nacional, un proyecto de mayorías nacionales que debe enfrentar de una vez por todas esta clase política tradicional. Así es que hemos hablado con amigos y amigas de todos los partidos y lo más importante, la gente del común que no tiene partido, que no se siente identificada, que no cree en la actividad política, con absoluta razón. Pero le estamos diciendo, si seguimos así, le hacemos el juego a esta politiquería que tiene controlado al 50% de la población, que es la que hoy vota y decide. Senador Camilo, usted es un hombre muy joven. ¿Le puedo preguntar cuántos años tiene? Sí, claro. Soy escomeaños, ya tengo 36. No, pero tenemos está muy joven, pinta... está muy joven. Usted estaba niño cuando la séptima papeleta. Sí, 91. Cuando el 91. 90. El que hoy es ministro del Interior, Fernando Carrillo, fue el líder de la séptima papeleta con otros más, otros jóvenes de la época. Y ellos, me parece estar oyendo a Fernando Carrillo hace 20 años. Cuando decían que había que hacer una renovación política del Congreso. De hecho, la séptima papeleta era renovación del Congreso de la República también. Y han pasado 20 años y la cosa pareciera que mantiene un statu quo, es decir, ni para adelante ni para atrás, y a la postre esos jóvenes renovadores terminan siendo cooptados por la política institucional que tiene un peso de gravedad muy fuerte, definitivamente. Es una pregunta de elucubración meramente. ¿Cómo veremos a Camilo Romero en 20 años? Hoy que está proponiendo la revocatoria del Congreso. A ver, ¿podríamos imaginarnos a Camilo Romero cuando ya sea un hombre maduro, ya sosegado por los años? ¿En qué rol estaría? ¿Se atreve usted a imaginárselo y a decírnoslo? Dicen que después de los 30 quien siga pensando en utopías está despistado de la vida. Aspiro que en 20 años todavía sigamos pensando, creyendo en un mundo absolutamente distinto al que tenemos, porque lo creemos absolutamente posible. Hay una frase muy bonita de Don Quijote que le dice a Sancho: mi amigo Sancho, cambiar el mundo no es cuestión ni de locura ni de utopía, sino de justicia. Y eso es lo que nos hace falta en Colombia y en el mundo. Yo creo que nosotros vamos a fortalecer ese proyecto histórico, ese proyecto que no se ha dado en el país, que no tiene que ver con estos apegos institucionales, sino que tienen que ver con la realidad de los seres humanos. Y lo único que entendemos es que los gobiernos solo sirven si logran la mayor felicidad de sus pueblos. Y entonces entendemos que estos gobiernos nuestros no han cumplido con su tarea, con la tarea esencial, y nosotros estaremos desde el lugar que nos corresponda, haciendo todo lo posible para que ese proyecto democrático, independiente y alternativo se consolide y tenga un lugar en la historia de este país. Bueno, entonces, haciendo justicia con lo que acabo de mencionar, que no estoy comparándolo usted con Fernando Carrillo, pero estoy sí comparando el hecho circunstancial de que hace 22 años Fernando Carrillo lideraba con otro grupo de jóvenes la revocatoria del Congreso. Hay que admitir que en esa época Fernando Carrillo no estaba en el Congreso, era un joven, líder político, pero no estaba en el Congreso. Usted se ha metido en la grande, porque es que usted desde dentro, siendo congresista, siendo senador, se ha atrevido a decir, bueno, que nos revoquen, esta clase política congresional, que no estamos cumpliendo la tarea para la que hemos sido elegidos. ¿Esto no le ha generado a usted muchos líos con sus propios colegas de Senado y sus propios colegas de Cámara de Representantes? Total, están absolutamente incómodos, no les gusta esta iniciativa, menos que sea una iniciativa ciudadana. O sea que nosotros, no se le acercan ni para tomar tinto. No tomamos tinto y no hacemos parte del colegaje, ¿no? Ellos le llaman tranquilo, colega, el colegaje. Eso que se volvió costumbre en el Congreso de la República. Pero yo creo que hay nuevos tiempos, y si me permite hacer referencia hace 20 y tantos años con la Constituyente, creo que hoy hay un nuevo contexto
hay un nuevo momento, hay unas nuevas herramientas de la ciudadanía que antes no teníamos, estos aparatos, estos celulares, esto que significa Internet, un nuevo espacio público de la humanidad donde nos empezamos a encontrar, estas redes sociales donde tenemos una interacción y empezamos a conocer que gente como nosotros también tiene su proceso local, su proceso regional, que luchan en contra de esta clase política tradicional, creo que nos va a dar luces de un mejor momento distinto a lo que nos ocurrió en el 91. Qué bueno lo que pasó en el 91. Qué tarea tan importante la que hicieron en su momento Fernando Carrillo y otros, sacando adelante esa constituyente. Todavía tenemos aprendizajes de ello y creo que estos nuevos momentos nos permiten barajar de nuevo las cartas para intentar lo que no hemos podido como sociedad, derrotar a esa clase política tradicional que es tan o más peligrosa que los grupos paramilitares o guerrilleros en este país. Eso es muy fuerte lo que usted acaba de decir. No, yo creo que yo quiero pegarme de esa frase. Sí. Esta clase política que es tan peligrosa o más que los grupos guerrilleros y paramilitares. Como con plastilina, por favor, como para la abuelita que está viendo el programa. ¿Por qué esta clase política, de seguir actuando como actúa, es más peligrosa que los grupos armados ilegales, tanto guerrilla como paramilitares? Porque ha tenido en sus manos el destino del país, porque incluso ha sido la causante que estos fenómenos atroces como el paramilitarismo o las guerrillas en Colombia hayan tenido tanto auge, porque han tenido una visión absolutamente escaso, por una miopía política, porque han tenido un país absolutamente rico que nunca supieron distribuir. Hoy somos el país más desigual del mundo. No existe país más desigual que Colombia, es decir, donde hay unos ricos muy ricos y unos pobres muy pobres. Les quedó grande la administración de este país para el beneficio de todos y de todas. Una clase política que tiene en sus manos el destino de los compatriotas y que la ha dilapidado de todas las maneras. Solo quien no sea capaz de entender eso en la historia nacional, podemos decir que allí hay una responsabilidad gigantesca, una responsabilidad inmensa. Y nosotros creemos que esos se vienen replicando, son los mismos de los mismos, y ahora vemos a los hijos, a los delfines, que encabezan las listas de los partidos tradicionales para intentar mandar un mensaje de renovación. Son los mismos de siempre. Aquí no vale la edad, aquí no vale que hay que votar por un muchacho porque es joven. Aquí el tema es de estructura mental y nos acompañan abuelos en esta causa, pero que entienden que lo que necesitamos es un cambio de estructura mental en el país. Y eso solo es posible confrontando al poder, retando al poder. Usted no puede ser opción de poder si no reta al poder. El actual presidente del Congreso, Roy Barreras Vallecaucano, para más señas, se refiere a usted como que a usted hay que entenderlo, hay que aceptarlo y hay que padecerlo. Textualmente así lo dice. ¿Usted qué le responde a Roy Barreras? Mire, por fortuna cuando Roy habla, la ciudadanía se encarga de responder. Yo recuerdo en algún momento Roy salió con estas frases y me llamaron de la oficina a decir hay que responderle a Roy. Y dije, bueno, salgo de esta reunión en la que estoy y veo qué dijo para responderle a Roy. Y a los 5 minutos me entra otra llamada y me dice, ya no hay que responderle a Roy, la ciudadanía le respondió. ¿Sí? Y basta leer los comentarios. Y yo creo que quien mejor ejemplifica a Roy son los caricaturistas en este país. Ahí está, Roy es la esencia de esa clase política tradicional. Logró colarse, logró meterse después de muchos esfuerzos, de muchos intentos. Le pareció más fácil acomodarse a un partido, después a otro, después a otro. Hoy ser adalid de la imposibilidad del transfugismo. Es decir, un personaje que a mi juicio representa, sintetiza esto que yo llamaría una estirpe de la clase política tradicional, que viven alejados de la sociedad, alejados de una realidad, que viven en una burbuja, yo digo de espaldas, y que actúan ni siquiera solo de espaldas, sino en contra de la sociedad colombiana. Yo creo que Roy hoy sintetiza esa clase política tradicional que hay que derrotar para satisfacción de nuestra sociedad y de lo que podemos construir a futuro. Pero quienes conocemos a Roy Barreras, yo tengo que decirle a usted, yo fui paciente de Roy Barreras. A él le oíamos un discurso muy parecido hace unos años, antes de llegar al Congreso de la República también. Él decía, él llegó, fue en el gobierno de Uribe, él decía antes, es que hay que entrar, hay que cambiar las costumbres políticas, hay que oxigenar el Congreso, tenemos que entrar personas como nosotros, y él era un médico muy prestigioso y muy buen médico, tengo que reconocerlo, como paciente puedo dar fe de eso. Y yo me atreví a decirle, Roy, los pacientes necesitamos más al médico que al político. Sin embargo, ganó el político, ¿no? Pero hoy ese hombre que entró buscando cambiar las costumbres y hacer política distinta es acusado de hacer la misma política que tiene postrado el país. Esa historia no me la sabía, pero sin duda entonces Roy es responsable, además
de defraudar la esperanza de muchos colombianos y colombianas, porque nosotros hicimos justo lo contrario. Nosotros dijimos desde siempre, necesitamos un espacio para hablarle al país, para recuperar ese proyecto nacional, y es lo que hemos venido haciendo. Jamás encontrarán ustedes al senador Camilo Romero acoplándose, acomodándose, viendo cómo va a salir muy bien pensionado después de unos años de su curul en el Congreso de la República. Roy entonces defraudó a la sociedad colombiana, defraudó a los pacientes y defraudó a aquellos a quienes les prometió un ejercicio distinto y de renovación. Entonces otra más en la lista para conocer a este personaje. Bueno, está bien, me parece que se lleva usted un apunte interesante en sus futuras discusiones con Roy Barreras, y le puede decir que Alberto Tejada fue su paciente y le hizo este comentario. Muy bien. Hablemos ahora específicamente de su iniciativa de revocatoria del Congreso. ¿En qué la sustenta y cómo la operativiza? Esta iniciativa surge después de una acumulación de soportar al interior del Congreso las actuaciones del Congreso de la República, y que ese colegaje que llaman entre ellos no permite que la ciudadanía lo conozca a fondo. Podríamos difundir 10 minutos de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo para que el país entienda la sinvergüencería que ocurre en ese lugar que debería ser el lugar sagrado de la democracia. Faltando 10 minutos, quitan a la mesa directiva para que asuma la presidencia solo un personaje capaz de hacer lo que hizo. En 10 minutos antes de medianoche, leer los números y títulos de los artículos nuevos que no conocíamos, que no estaban en Gaceta, que no habíamos discutido, no conocíamos ni el contenido. Y el personaje solo lee el número del artículo, el título del artículo, y se somete a votación. Y la pantalla mía en el Senado me da 2 opciones: vote sí o vote no. ¿Cómo votar sin conocer? Eso es costumbre en el Congreso de la República. Por supuesto, votamos que no para evitar cualquier aprobación, pero allá se impone unas mayorías sin juicio, unas mayorías que quedaron develadas con el tema de la reforma a la justicia, que ya entraremos en él. Pero allí, cuando se aprobó ese Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, se aprobó un artículo que incrementó la base del impuesto predial para los colombianos. Ese es el Congreso de la República. Después el Congreso de la República se le mide a aprobar la ley Lleras, que empieza a regular Internet, que debemos cuidarlo como el espacio público por excelencia, donde nos volvimos a encontrar, donde salimos de nuestras casas, de nuestros lugares, a encontrarnos como sociedad. Y este Congreso de la República, so pretexto de proteger unos derechos, los derechos de autor, empieza a vulnerar los derechos de los usuarios y las usuarias en Internet. Grave error. Un Congreso de la República que además no sabía de qué estaba hablando, no sabía sobre qué estaba legislando. Era un mandado, una imposición del gobierno, porque Santos ha dicho que tiene la llave de la paz en el bolsillo. Hace rato no dice eso. Pero lo que sí es cierto es que tiene al Congreso de la República en el bolsillo. Lo pone en la pose que quiera y después se queja. Y lo manda a hacer tareas como esa de la reforma a la justicia, y después le sale a cobrar al Congreso por lo que hizo, por la tarea que le cumplió. Y tantas acciones del Congreso de la República. Usted habla de la ley Echeverry. Antes de seguir, bueno, usted habla de un personaje que es el que en la última instancia hace la simulación del proceso de lectura de los artículos que estaban pendientes de aprobación. ¿De qué personaje estamos hablando? El senador Ashton, de nuestra región Caribe, con fuerza en el Atlántico, del Partido Liberal, asume en ese momento la conducción de esa plenaria y lee esa cantidad de artículos. Porque creo nadie más se le puede medir a semejante atropello a la inteligencia, atropello a la decencia. Pero se supone que al interior hay un protocolo de manejo de las asambleas donde el presidente del Congreso, el presidente de la Cámara, tienen unos vicepresidentes, tienen unas instancias que no se pueden ir copando de cualquier manera. Por eso le cuento que ellos se retiraron, la mesa directiva, y me imagino que Ashton queda de acuerdo al orden alfabético, que es como corresponde en esos casos. Entonces asume él la presidencia y es aprobado un Plan Nacional de Desarrollo de esa manera grotesca, vulgar, indecente. O sea, sin estudio suficiente. Pero pues, por favor, si no conocíamos ni siquiera el contenido de los artículos, de esos últimos artículos aprobados a medianoche, y así se aprobó. Y después usted escucha la intervención de cualquier otro colega del Congreso de la República diciendo: le hemos cumplido al país, se ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo. Y sale el director de planeación agradeciéndole al Congreso por su gesto democrático de haber aprobado el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno. Y no es cualquier cosa, estamos hablando de la hoja de ruta que recorremos los colombianos durante 4 años. Y también aprobaron la ley Echeverry. Mire, en 2011, en diciembre, mientras estaban los colombianos en villancicos,
se aprueba la ley Echeverry, que fue regalarle 3.5 billones de pesos. Óigase bien, el Senado aprobó 3.5 billones de pesos para Coltel, una empresa. ¿Qué empresa? 52% Telefónica y 48% Telecom. Es decir, los colombianos tenemos con para Telecom cubrir el déficit de pérdida que traía acumulada la nueva Telecom, que es Telefónica. Pero recuerde usted que cuando nos dijeron que había que salir de Telecom y que era el mejor negocio, es porque daba pérdidas. Claro, pero era que nos iban a solucionar el problema, es que el pasivo pensional iba a quedar resuelto. Pues ninguna de las Eso es muy importante. Esos son los puntos que los televidentes que deben ejercer como ciudadanos deben tener muy claros. Y ese es el propósito de este tipo de programas. Cuando el gobierno decide liquidar Telecom, el gran argumento, que fue el mismo de Caja Agraria, exactamente el mismo, es que no solo es inviable, sino que nos tienen un barril sin fondo porque todo el dinero que le metamos es pérdida. Pero qué extraño que después de que Telefónica, que es además una multinacional española, la toma con el 51%. 52. O 52%, después de cuántos años de estar... 7 tal vez. Casi una década, tiene que venir a pedir que el gobierno, vía el Congreso de la República, le gire un cheque en blanco para cubrirle un déficit de 3.5 billones, es decir, 3.5 millones de pesos colombianos que bien se podrían haber invertido en otros menesteres, en salud, en educación o en vivienda. Es que ahí está lo dramático, es como un gobierno es capaz de correr para una multinacional para entregar los recursos. No es que los entregue el gobierno es el que administra los recursos de todos, así es que es con la plata de todos. Mientras cantábamos villancicos en el 2011, el gobierno regaló, el Congreso aprobó 3.5 billones de pesos. Para que quede claro la cifra, fue lo que nos costó salir de la primera ola invernal. Esa crisis de la ola invernal, con los colombianos el agua al cuello, sobre todo en nuestra región Caribe, aquí que afectó tanto en el Valle del Cauca. Mire, 3.5 billones de pesos. Y en un abrir y cerrar de ojos, en pupitrazo en el Congreso de la República, regalan 3.5 billones de pesos de los colombianos, donde los colombianos tenemos el 48%. Es decir, metemos la plata para que otros decidan. Bueno, y aquí aquí es donde digo, y el pastuso soy yo. Es decir, este sí es el mundo al revés. Pero a usted me está dejando seca la garganta de escuchar esto y de tragar saliva. Tomemos agüita y ya venimos después de un mensaje comercial. Este semáforo lo hago yo, ni todo que fuera. ¡Que te ocurra! Estaba enrosado. Papá. Mira tu rosado. Casi nos mata. Me pillaron otra vez. ¿Cuándo irá a aprender? ¿Ya vamos para el aeropuerto? Sí, mamá, con todo. Papá, nos vamos a estrellar. ¿En los pandebonos? Ah, sí, aquí te los tengo. Aquí no puedes parquear. Ah, no me demoro. Es muy lindo su parqueo, ¿no? ¿Vos no sabes quién soy yo? Eso, ese. Ah, muy bien. No me digas más. ¿Todo por los antojos de su abuela? No, por parquearte mal. Me va a dejar el avión. ¡Taxi! ¡Taxi! Bueno, senador Camilo, sigamos hablando de estas cuitas del Congreso que poco se conocen. Hablemos específicamente de la reforma a la justicia. Los colombianos nos dimos cuenta de que habían aprobado en último momento una reforma que era a todas luces indecente, impresentable, inaceptable e inconfesable por parte de quienes habían aceptado con su voto que saliera. Pero al otro día, después de que el ministro Esguerra salió a agradecer a los padres de la patria, ¿sí? A ustedes, porque usted está en el Congreso, a ustedes los padres de la patria, a los que la aprobaron, bueno, a los congresistas, pues para no irnos a meter en líos, haber aprobado la reforma a la justicia, en horas de la noche estaba presentando su renuncia
Entonces uno quedó aquí como sin entender, pero el mismo hombre que agradece, ese mismo hombre que renuncia, es un acto de dignidad, es una llamada a que baje la caña porque no supo manejar la relación con el Congreso. ¿Qué pasó allí? Cuéntenos un poco esto, porque es necesario que a la gente se le ilustre no solamente lo anecdótico de haber hecho una reforma a la justicia, ya dijimos inaceptable, sino lo que pasa con el gobierno, porque allí se comienzan a deteriorar las relaciones de la llamada bancada de unidad nacional. Allí comienza el Congreso a decirle al Ejecutivo: un momentico, que vamos a tener que negociar de otra manera los acuerdos que usted necesita que le saquemos. Explíquenos, usted que está adentro y ya que decidió jugársela y volverse medio incómodo para sus colegas, ¿no se vuelve incómodo para los ciudadanos que lo estamos escuchando y viendo? No, para nada, en líos ya estamos metidos. Es más, necesitamos el apoyo ciudadano para construir ese proyecto de mayorías. Dimos ya un listado de hechos y de atropellos del Congreso de la República en contra de la sociedad, pero este de la reforma a la justicia ya fue la gota que rebosa la copa. Ya es cuando nos dice a nosotros: aquí no hay nada que hacer. Con este Congreso y con esta clase dirigente es imposible intentar una transformación positiva del país. Y lo que vimos allí fue un acuerdo de las élites, un acuerdo de los de arriba, un acuerdo entre gobierno, altas cortes, Congreso, congresistas que la única posibilidad que tienen para salir de allí es la pérdida de investidura, que se blindaron aún más, tienen blindaje 5 y pedían blindaje 10. Digo en serio que se creen distintos. Permítanme este paréntesis. Cuando un senador como Corso, ejerciendo de presidente del Congreso, dice que no le alcanza para tanquear 2 camionetas y que él necesita un subsidio de gasolina, no lo dice por flojo únicamente, que lo es, sino que lo dice convencido que él es otra especie en la humanidad que necesita ese tipo de privilegios. Es un tipo que vive en una burbuja, por fuera de la realidad de los colombianos y colombianas. Y la hace en la misma semana en que el gobierno da el anuncio a los colombianos y les dice: un compatriota deja de ser pobre si recibe 190.000 pesos al mes. El gobierno es capaz de decir que con 190.000 al mes usted ya no es pobre. Y Corso, ganando lo que gana como congresista, dice que no le alcanza para tanquear 2 camionetas. Que de paso implica un enfrentamiento entre Juan Carlos Echeverry y Angelino Garzón. Por supuesto, que es lo mínimo. Una voz en medio de tanto ruido se levanta, que es la de Angelino, y dice: así no puede ser. Es decir, que nos hagan no ofenda la inteligencia. Así es. Entonces, lo de la reforma a la justicia, digo, cierro ese paréntesis para demostrar la estirpe de esta clase política. Los que tenemos allí, pues se alinearon y votan esa reforma a la justicia. Y hay que decirle a quienes nos escuchan hoy en casa: solo 26 congresistas votamos en contra de la reforma a la justicia. ¿Qué significa 26? De 268, menos del 10%. Es decir, hay una responsabilidad institucional, hay un Congreso que está fallando, un Congreso que pierde la esencia de ser un poder para guardar equilibrio con otros poderes y que se sustente una república democrática, que está entregado este poder al Ejecutivo, que está plegado, que está absolutamente a merced y al servicio, no le cumple bien a la democracia de un país. Y eso es lo que vimos allí con la reforma a la justicia. ¿Pero qué implicaba todo eso? Implicaba incluso que varios de los involucrados en hechos tan indecentes como el de la parapolítica, que ya lo mencionamos, puedan quedar libres, que ellos queden más blindados con el tema de la pérdida de investidura. Es decir, unos hechos que atropellan la inteligencia y la decencia de un país. Pero creo que la reforma a la justicia se constituye entonces en un asterisco gigantesco en la democracia de nuestro país. ¿Por qué? Porque nos demuestra de lo que es capaz la clase política tradicional, pero nos demuestra de lo que es capaz la ciudadanía. Una ciudadanía que reacciona, una ciudadanía que habla, una ciudadanía que se toma todos los espacios, lugar de trabajo, lugares de estudio, en la casa, en el barrio, en todos los lugares dijimos: esto no puede ser así. Se toma los medios de comunicación, se convierte en una voz nacional y obliga a la clase política a regresar 8 días después al Congreso a votar justo al contrario de como había votado una semana antes. Y vimos a esta clase política con el rabo entre las piernas, obedeciendo un mandato. El mandato de esa ciudadanía que ejerce democracia directa, democracia ya, que no espera los tiempos electoreros para la supuesta fábula de escoger bien alguna vez en una elección, sino que dice: tenemos el poder, recuperamos el artículo 3 de nuestra Constitución y decimos: el poder reside en el pueblo, en la sociedad, en la gente, en la ciudadanía, y obligamos al gobierno nacional
que tiene siempre un termómetro a mano para medir dónde está la opinión pública, a hundir esa reforma a la justicia que el Congreso ya había aprobado. Faltaba la sanción para que eso sea una realidad en este país. Mire usted entonces que la ciudadanía despierta, que la ciudadanía activa, y yo diría que como un segundo hecho, después de la reforma a la educación superior, la ciudadanía acompañó a los muchachos para tumbar esa reforma a la educación superior, que era perversa también, derrota a la clase política tradicional. Y esos son unos mensajes bellísimos para quienes todavía creemos y tenemos esperanza en un país distinto. Bueno, pero a ver, siguiendo el hilo conductor de su planteamiento, ¿qué explicación tiene que, estando tan claro que la elección de procurador era de alguna forma compensar por extensión lo que no pudieron lograr en la reforma a la justicia los congresistas, cuando ellos se blindan ante su investigador, ante su juez disciplinario? Y como ya usted mismo lo ha dicho, tantos congresistas tienen líos y están ahí en capilla para que les pase lo que ya les ha pasado a algunos cuantos que han sido sacados literalmente a sombrerazo de la vida pública por 10, por 12, por 15, por 18 y por 20 años. Pues muchos de ellos terminaron eligiendo a su gran inquisidor un poco para decirle: mire, yo le doy mi voto, por favor, usted hágame pasito a mí ahora. Eso no es una especie de mini reforma a la justicia en el equivalente con la Procuraduría que lograron pasar de agache sin que los colombianos nos alertáramos suficientemente. Totalmente de acuerdo. Y entonces es sorprendente que este Congreso no haya aprendido la lección que ya le dio la ciudadanía de marcarlo en un camino ético, moral, por donde debe actuar. Y siguieron actuando. Y entonces son capaces de escoger un procurador primero de una terna de 2. Y entonces solo en la leguleyada de este país es posible que le hagan creer a Colombia que todavía existe terna, a pesar de la renuncia manifiesta, expresa, real de una de las integrantes de la terna. Y nos dijeron: no importa, mientras no esté aceptada la terna, sigue existiendo. Figuras ya atropellantes, es decir, eso atropella la inteligencia. Y entonces se escogió de una terna de 2 al procurador, en un juego lamentable. El juego lamentable es que, independientemente que estemos o no de acuerdo con el procurador, se presta esas acciones para un caldo de cultivo de clientelismo y de corrupción inmenso. Porque quienes postulan al procurador tienen intereses en la Procuraduría. Son los magistrados, que se demostró tenían familiares en la Procuraduría. Y quienes eligen al procurador son los congresistas, que son quienes van a ser investigados por el procurador. Entonces no tiene sentido, no tiene lógica en un país decente que exista reelección del procurador. Por eso nosotros hicimos la propuesta, antes de la votación, un proyecto de acto legislativo acompañado de 9 congresistas, entre ellos Ángela María Robledo, Armando Benedetti y otros, que dijeron: prohibamos la reelección del procurador. Un proyecto que todavía está allí a espera de que el honorable Congreso se digne a estudiarlo. Vaya curiosidad, hablando de este personaje, Roy Barreras. Primero le mete todo el esfuerzo, hace que su mujer renuncie a la Procuraduría porque ahí tenía un favor, luego se pone a frentear y saca al procurador reelecto, y al día siguiente dice: hay que presentar un proyecto para evitar la reelección del procurador. Vaya sinvergüenza. Primero, es decir, atropella a la ciudadanía, y segundo, ni siquiera se dio cuenta que 10 congresistas ya habíamos presentado esa iniciativa 8 días antes de esa elección del procurador. Yo creo entonces que el Congreso sigue actuando como si nada, como si pudiera estar por encima del bien y del mal, y lo hace porque finalmente no le pasa nada. Es verdad, porque los ciudadanos no tenemos una herramienta democrática, que es la que estamos proponiendo, que es la de la revocatoria. Ellos creen que con la Corte Suprema y su juicio penal tienen, que con el procurador y su juicio disciplinario, su amigo el procurador, que hace un juicio disciplinario, basta. Y nosotros decimos como ciudadanía: ¿y dónde queda el juicio político que le corresponde a la sociedad? Aquí no nos pueden meter el cuento que nos toca esperar a las siguientes elecciones para volver a escoger bien. Pero ¿qué garantía tienen los ciudadanos que le apuesten a su iniciativa de que sí, logramos ser efectivos y entonces se hace la revocatoria del Congreso? Pero es que no cambia la estructura legislativa que le da vida jurídica a ese organismo legislativo, y entonces los nuevos que lleguen bien rapidito van a volver a coger las mismas mañas, los mismos vicios, las mismas actuaciones, porque no se cambia lo estructural por dentro. Es decir, cosas tan aberrantes como que ¿por qué razón el procurador, el contralor, el personero, el defensor del pueblo
tienen que ser elegidos de cuotas de acuerdos de bancadas nacionales cuando deberían ser entregados por sentido común político a la oposición para generar sanidad, salud democrática. ¿Cómo puede ser posible que los congresistas elijan a los magistrados o los nombren a los magistrados de las altas cortes para que ellos después les devuelvan favores en sus investigaciones? Es decir, es que hay una cantidad de facultades entregadas al Congreso que están diseñadas para que el Congreso acumule mucho poder de manipulación, y si revocamos sin cambiar esas facultades, estamos haciendo tal vez un trabajo incompleto. Vamos por partes. Es una pregunta que tiene varias aristas. Primero, es cierto que el Congreso tiene una acumulación de poderes, pero son de esos poderes menores, de andar persiguiendo ministros con hojas de vida debajo del brazo, patinando, a ver cómo ubican a sus amigos. Es decir, es la política del todo a mil, es el poder pequeño, no es el poder de la dimensión para trazar la ruta de este país. Los congresistas hoy, yo he dicho esta frase que es muy fuerte, pero la repito donde voy: no tenemos congresistas sino comisionistas, no tenemos legisladores sino tramitadores. Es decir, allí no hay dimensión. Entonces el gran poder que acumulan es un poder pequeño, finalmente. Es el poder de ubicar a unos amigos, es el poder de sentarse con una capacidad de negociación, pero no es el congresista el que conozca los problemas del país y mucho menos sus soluciones. Ahí no hay dimensión para lo que Colombia necesita. Garantía. Estamos en democracia y la garantía se la forja la sociedad toda. Aquí no hay garantía alguna distinta a la fuerza de una nueva ciudadanía que logre enfrentar y derrotar a esta clase política tradicional. No tenemos más camino, no tenemos más alternativa. Ahora, en el mecanismo que nosotros estamos proponiendo, que ya vamos a entrar en detalle para contarles qué es, en qué consiste, hay un parágrafo que dice: se prohíbe a los revocados ser candidatos a las siguientes elecciones. Un poco para intentar una renovación política, para que no queden los mismos con las mismas. Me dirán, ¿se van a volver a elegir en cuerpo ajeno? Bueno, estamos en una democracia. La gente, cuando recogemos firmas, dicen: bueno, yo firmo y firmo 10 veces si es necesario. No puede, solo puede firmar una vez. Siempre y cuando no vuelvan. ¿Cuál es la garantía de que no vuelvan? Estamos en democracia, ninguna. Si no nos pidan dictadura a quienes estamos por fortalecer la democracia. Van a volver a jugar con sus botellas de aguardiente, con su lechona, comprando a la gente. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Con sus hijos, con sus hermanos, con sus cónyuges, con sus amigos. Tal cual, en cuerpo ajeno. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? El fortalecimiento de esa nueva ciudadanía, de ese 50% de colombianos y colombianas que no vota, para decirles: vamos a romperles ese cerco a esta clase política tradicional. El día que decidamos participar 70, 80%, no tendrán con qué comprar a esas mayorías nacionales, y es allí cuando el país puede tomar un curso distinto. Nuestra tarea, entonces, fortalecer la democracia. Y en la democracia no hay garantía distinta al querer de las mayorías. Y entonces nosotros necesitamos ganarnos esa querencia de las mayorías nacionales para derrotar a esa clase política. Bueno, explíquenos ahora el modus operandi de esta propuesta de revocatoria al Congreso. La persona que está viendo este programa y se interesa por, bueno, esto está como interesante, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué pasos se dan? Lo primero es que hay que decir que la revocatoria es una herramienta democrática. Cuando usted entrega el voto, entrega la confianza y espera que estos tipos hagan las cosas bien. Cuando no hacen las cosas bien, proponemos nosotros la revocatoria como un ejercicio democrático. Es decir, lo decía mejor este abogado que fue presidente de la Corte Constitucional, que nos ayudó a escribir el artículo que ya le comento de la propuesta de la revocatoria, el doctor José Gregorio Hernández. ¿Qué significa revocar? Es como cuando usted está en un pleito, contrata a un abogado, el abogado no funciona, no anda, no le camina. Le revoca el poder. Usted le revoca el poder y se lo entrega a otro. Esa es la revocatoria. Para nosotros es un mecanismo, digo, democrático. Y aquí en este país, no solo el Congreso, todos los elegidos deberían tener esa alerta de la ciudadanía que es la revocatoria. Pero bueno, vamos con este Congreso que fue el que nos indignó a los colombianos y colombianas de esta manera, que hoy hemos comentado bien acá. ¿De qué se trata nuestra propuesta? Es sencillo. Es un referendo que modifica la Constitución, entonces se llama referendo constitucional, para lograr poner un nuevo artículo en nuestra Constitución. Recuerden, el marco de marcos, la norma de normas, es la Constitución política. Un nuevo artículo allí que diga: se podrá revocar a los congresistas de este país en cualquier momento de su periodo constitucional, por insatisfacción general de la ciudadanía, frase tomada de lo que ya existe, revocatoria de alcaldes y gobernadores, por insatisfacción general de la ciudadanía y de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 de la Constitución política, que nos habla de ¿qué? Nos habla de la responsabilidad política que tienen estos personajes y nos habla que deben actuar con buen juicio, es decir, que no pueden hacer lo que se les da la gana.
Y entonces nosotros proponemos ese artículo para que quede en la Constitución. Pero como es un referendo de iniciativa ciudadana, no es de colores, de banderas ni de partidos. No son de esas pequeñas diferencias. Aquí nos juntamos todos como mayoría para derrotar a esa clase política tradicional. Y lo que hacemos es ir por ese camino, que es bastante difícil, superando etapa por etapa. Primera etapa, ya superada. Recogimos 201.000 firmas cuando nos pedían 160.000. Nos validaron 191.000 de ellas, pasamos la prueba sin problema. ¿Para qué era? Para respaldar a 9 colombianos y colombianas que hacemos parte del comité promotor de este referendo. Entonces dijo la registraduría, válido, existe ya comité promotor para la iniciativa de revocatoria del Congreso. O sea que ahora se está en un proceso de recolección de firmas. Estamos en el segundo, exactamente. Este segundo proceso de recolección de firmas se da después de pasarle el texto del referendo a la registraduría, que es este nuevo artículo que ya les he comentado, y necesitamos, óigase bien la cifra, 1.600.000 firmas válidas. ¿Y cuántas tiene? Guardando la proporción, antes eran 160.000, juntamos 201.000, ahora necesitamos 2 millones de firmas. Estamos cerrando el consolidado, creemos, en unos 15, 20 días, y creemos que la noticia que le podemos dar al país en ese corte va a ser de 500.000 firmas. ¿Y ese corte es de qué tiempo a qué tiempo? Ese corte sería de mes y medio. De mes y medio. Así es. Y ustedes nos quedarían 2 meses para lograr 2 millones de firmas. Entonces tenemos que apretar el paso. O sea, pero hasta mayo. Hasta el 31 de mayo, porque las firmas debemos entregarlas el 11 de junio, aunque tenemos un segurito allí, que es la posibilidad de pedir prórroga un mes más. ¿Pero de qué se trata entonces esto? Una iniciativa ciudadana que pretende este mecanismo. Bueno, entonces supongamos que el 31 de mayo usted tiene los 2 millones de firmas que apoyan su iniciativa de revocatoria del Congreso. ¿Qué sigue? Pero permítame regresarme, es que esa suposición está muy bonita y es lo que queremos, pero necesitamos es el respaldo, la firma. Necesitamos que cada persona que nos escucha no solo se decida firmar, sino que se decida ser promotor y promotora. Es que aquí hemos dicho, esta es una firma con el país, por el país, y necesitamos juntar ojalá 10.000 promotores, que cada uno se consiga 200 firmas y vamos a tener esos 2 millones. Cuando las tengamos, le entregamos a la registraduría estas firmas, la registraduría tendrá que avalar el proceso y dirá, está bien, tienen más de 1.600.000 firmas válidas, continúa el proceso. Y aquí viene una de las mayores críticas a nuestra propuesta, y es que tenemos que llegar al Congreso de la República. ¿Cómo estarán de blindados estos personajes que se curaron después de la Constitución del 91 porque fueron revocados en ese momento? Y todos los referendos deben pasar por la decisión del Congreso. ¿Qué dice si sí no o si no? se convoca a un referendo si no es con la voluntad del Congreso. Entonces nos han dicho, pues bueno, hasta allí llegó el referendo de ustedes, porque ellos no van a ser tan flojos de aceptar un referendo que los va a perjudicar más adelante. Ojo, 2 asteriscos, mencionamos antes, recuerden, reforma a la educación superior, reforma a la justicia. La ciudadanía le impone al Congreso de la República una voluntad. Y acá llegaremos con cientos de miles de firmas. Y además entraremos a la Comisión Primera. Y quiero ver ya, si podemos mencionar algunos nombres, quién es capaz de votar que no, faltando 7 meses para las siguientes elecciones. Yo quiero ver a un Armando Benedetti, a ver cómo va a votar en la Comisión Primera. Quiero ver a un Londoño, a un Galán, a un Velasco, a un Parmenio, a un Avellaneda. ¿Cómo van a votar una iniciativa ciudadana con esta fuerza, que lo que busca es no quitar a estos son la excusa, estos son los que nos indignaron para ganarnos una herramienta democrática para los que vengan, y los que no sirvan, que no estorben, es el dicho popular. Y entonces nosotros decimos, necesitamos esa fortaleza, y será el mejor momento del referendo, cuando lleguemos al Congreso, fortalecidos como una nueva ciudadanía que enfrenta a la clase política. Pero entonces supongamos que la fuerza ciudadana logra que el Congreso acepte el referendo, y el referendo se gana también, sigamos suponiendo que todo le va bien. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? Para ir cerrando. Después del Congreso de la República aprueba el referendo, vamos a votación los colombianos y colombianas. Yo creo que puede ser la votación más grande en la historia del país, porque va a ser la votación en contra de la clase política, la votación en donde tiene que votar al menos el 25% de quienes pueden votar. Estamos hablando del censo electoral. Exacto, estamos 5 hablando millones de unos 8 millones de personas, y de esa votación quienes nos acompañen con el sí, es decir, que sí se apruebe ese artículo en la Constitución, debe ser la mitad más 1, al menos. O sea, y 4 millones y tantos. Y con eso tendremos una herramienta en la Constitución política. Pero permítame decir algo, esa es la excusa, ese es el método, esa es la forma. El fondo es otro, y lo hemos hablado aquí. El fondo es construir una sociedad que empiece a estructurar esa estructura mental que derrota esa clase política que ha sido nefasta para el país. Ese es el fondo de todo esto. Aquí no solo es la forma, aquí no solo es un mecanismo democrático, que lo estamos impulsando. Pero es que ya el tiempo se nos está acabando y ya comenzamos a presionarnos
pero le quiero dejar planteada una pregunta, si me la alcanza a contestar. Pero logramos eso, y usted es exitoso en su campaña y se cambia el Congreso, o por lo menos se coloca este nuevo artículo en la Constitución y venimos a las nuevas elecciones en marzo del 2014. Y sale un Congreso donde habrán unos que están, repetirán algunos de los que están, y otros nuevos. Llegarán, ese será el Congreso revocable, Sí. el que va a ser elegido, Sí. no el que está. Sí. Así es. Así es. Es claridad para la gente. Sí, El hecho de Congreso ya firmar nos dio. ahora no es para revocar el Congreso que está vigente. Es que no hay herramienta, no hay mecanismo. Exactamente. Tenemos que crearlo. Eso es importante decírselo a la gente. Sí. Que a la gente le quede claro de que firmar esta campaña no es para revocar el actual Congreso que termina su periodo en diciembre del 2015. A este Congreso, como lo dijo Vlado, el caricaturista que nos acompaña en esta iniciativa, le damos las gracias por demostrarnos de lo que son capaces y de abrirnos los ojos. Abrir la Pero puerta. tomamos decisión nosotros como ciudadanos de decir, no nos vuelven a hacer esta. Es decir, a nosotros no nos Entonces, hacen en dos el veces. próximo periodo a usted le va a tocar hacer una campaña para reformar la estructura de poder legislativo del Congreso para que no se vuelvan a repetir los vicios que han ido degenerando y deteriorando la capacidad de mantener, llamémoslo, sana la aptitud legislativa de los congresistas. Es que estamos dispuestos a eso. Cuando proponemos una revocatoria del Congreso le estamos haciendo una gran pregunta al país. ¿Qué tipo de Congreso necesitamos? ¿Bicameral o está bien unicameral? ¿Se necesitan 268 congresistas o con menos lo podemos hacer mejor? Aquí hay unas preguntas de fondo que son las que cuentan en el escenario democrático. Pero lo cierto es que nosotros estamos dispuestos a todas las campañas. Y esta apenas es una de tantas campañas que tenemos que emprender para derrotar esa A mí me clase toca política. pedirle a usted que le diga en estos últimos minutos a los televidentes dónde se acercan los que estén interesados a por lo menos tener más información o dar su firma o cosa parecida. Bueno, vamos a hacerlo fácil. Mire, quienes tengan, y sé que muchos tienen acceso a Internet, lo podemos hacer a través de una página, www.revoquemoselcongreso.co. Se van a dar cuenta además de quienes nos acompañan, porque no estamos solos. Revoquemoselcongreso.co. De Colombia, así es, Sí, .co. no .com, sino .co. Revoquemoselcongreso.co. Y ahí se van a dar cuenta de quienes nos acompañan. Nos acompaña el caricaturista Vlado, pero también el músico y compositor César López, el de la escopetarra, y también un artista de esta ciudad, Julio Nava, y también nos acompaña María Mulata, la cantante, y también dentro de poco van a ver el video de Margarita Rosa de Francisco y de Santiago Moure y de organizaciones ciudadanas como ¿Dónde Manos más? Limpias y Fuera demás. de esa página. Entonces, además de ellos que ya nos están acompañando, necesitamos ese respaldo de ustedes. Yo me atrevo a dar este número de celular de un buen amigo nuestro acá, que es el que tengo a mano, Fernando Torres. No le va a gustar de mucho por las llamadas, pero bueno, 315-402-0130. Repítalo. 315-402-0130. Fernando nos acompaña en esta iniciativa ciudadana junto con varios amigos, John López, una organización como Piensa, que es una organización juvenil apegada al Partido Verde. Piensa Verde, sí. Sí, y todos ellos y muchos otros, la Corporación Nueva Gente en Antioquia, gente que se viene sumando a este propósito para demostrar que una nueva ciudadanía es capaz de tener propósitos comunes, de trabajar por el bien de la democracia, que significa el bien de la sociedad, y no divididos por partidos, colores y banderas y por minucias. Nos juntamos en propósitos grandes y es allí donde necesitamos a mucha gente. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Hemos escuchado al senador Camilo Romero. Él está haciendo un planteamiento muy concreto desde dentro del Congreso, revocar el Congreso, siendo claros que cuando se habla de revocar el Congreso no se habla de revocar el actual Congreso, porque constitucionalmente no se puede, pero de lo que se esperaría es que este Congreso tenga la amplitud política y, por qué no decir, la generosidad política de permitirle a la ciudadanía expresar su voluntad a través de un artículo constitucional que entraría a la constitución política del país y que sí permitiría que los siguientes congresos elegidos sean susceptibles de ser revocados como un todo o como congresistas individuales. Como un todo, porque por congresistas individuales sería hacerle el trabajo a la clase política que podría sacar. Entonces es buena esa claridad. Entonces, revocatoria del cuerpo legislativo como un todo. Responsabilidad institucional. Responsabilidad política colectiva, ¿sí? Estaríamos hablando de esto, pero todo esto, el fondo es formación de ciudadanía. Una democracia que no tenga ciudadanos es una democracia cimentada en montonera. Y la única posibilidad que tenemos de una democracia viva, sana, actuante, es que usted y yo seamos ciudadanos informados y formados para poder participar de manera juiciosa en la toma de decisiones de interés colectivo. Buenas noches.
Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas